106.5. Son las 9:05. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todo el panel. Saludos a Marilena en su casa y a nuestra audiencia local e internacional. Bueno, yo pienso que esas declaraciones del señor Danilo Medina en el acto de LQPLD el pasado domingo, lo que queda del PLD secuestrado, tenían como propósito, no creo que lo hayan logrado, porque cuando él dijo eso no aplaudieron ni las moscas, estaban ahí. Cuando él dice eso de que nada impide que el PLD gane en el 2024, lo que trata es de subirle la moral a los que estaban ahí, por lo menos a los empleados de él. Y eso es una consigna política sin ninguna base de sustentación. Eso no tiene sustentación. Porque si yo te digo a ti, mira, vamos a ganar las elecciones por esto, y te meto 20 argumentos, tú dices, bueno, aquí hay un discurso construido sobre una base argumental, pero no, es simplemente vamos a ganar las elecciones y ya. ¿Y qué ocurre? Bueno, que cuando usted trata de ver los argumentos en el entorno, aunque el señor Danilo Medina no los haya utilizado, usted no lo encuentra los argumentos. ¿Por qué no lo encuentra? No los encuentra los argumentos que justifiquen una reflexión como esa o una consigna como esa. Bueno, porque solamente si en la República Dominicana se produce, viendo uno las encuestas que han salido, donde el PLD está ligeramente por encima del 15%, señores. Ligeramente por encima del 15%. Roto, un partido roto. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández lo impactó y se le llevó una parte considerable. Y además esa parte considerable que Leonel se llevó tiene otro valor cualitativo. ¿Y cuál es el valor cualitativo? La franja del electorado que oscila, que se mueve entre un partido y otro en función de las señales que emiten los partidos. Y la señal que estaba emitiendo el PLD era que estaba roto. Y los partidos divididos no ganan. No ganan. Como no ganó el PRD en el 2012, como no ganó el PRD en el 86. No ganan los partidos divididos. Eso es lo que nos enseña la historia. Y el PLD está dividido y se va a seguir dividiendo más. Y otro aspecto es que la moral está en el piso. La moral está en el piso de todos los PLDistas, porque todos los PLDistas ven que todos los días sale un acto de corrupción nuevo que afecta a su imagen. Una imagen que fue construida por don Juan sobre la base de la ética y la moralidad política. Y todos estos actos de corrupción le dan en la madre a ese perfil bochista. Entonces, ¿cómo me dice a mí que el PLD va a ganar en el 2024? Va a ganar, sí. ¿Sabe cómo va a ganar? El PLD nada más tiene dos posibilidades de ganar. Dos posibilidades que yo veo ahora mismo. Primero, una crisis tipo Van estructural, como la que se produjo en el 2003. Una crisis tipo Van estructural. Ahora mismo es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la República Dominicana. Quizás, viéndolo en función del impacto que crearon, de las consecuencias que tuvieron, quizá el acto de corrupción del tabaco de Buenaventura Báez en 1857, que provocó la revolución de 1950 y la constitución de 1858, quizás sea un caso de corrupción mayor que Van Inter. Fue la misma familia que lo llevó a cabo. Ojo con esto. La misma familia, casi 250 años después. Entonces, el caso Van Inter, que ya va bordeando los 600.000 millones de pesos. Ese caso Van Inter ya casi va por 600.000. La última vez que lo vi iba por 550.000 millones que los dominicanos tenemos que pagar para el hoyo de Van Inter. Es el mayor caso de corrupción de la historia, quizá después del fraude del tabaco de Buenaventura Báez. Entonces, si viene otro caso así, como ese, como el hoyo de Van Inter, que genere un impacto estructural en la sociedad,
que se lleve un 10% del PIB. Bueno, quizás sí el PLD sea opción de poder otra vez. La otra fórmula o la otra forma que veo del PLD llegar al poder es lo que estoy viendo en España. Que ya el mismo electorado que sacó al PP y a Rajoy del poder ya están mirando otra vez para el PP. Porque los pueblos, con el tema de la corrupción, son muy coyunturales. O sea, la corrupción se va olvidando. Y ya en España, oigan este dato, el PP, el Partido Popular, como institución fue sentenciada en España. Eso no había pasado en ningún país del mundo. En la justicia española sentenció al Partido Popular por corrupto. No a los dirigentes, aparte de, creo que se llama Bárcenas, el caso Bárcenas, ¿verdad? Bárcenas, sí. Por el la caso, caja B de Bárcenas. Por el caso Bárcenas, al PP lo condenaron. Doble contabilidad. No a los funcionarios, Al partido, a ellos. Al partido. Sí. Y ya el electorado, y eso fue hace 4 años. Y ya el electorado está mirando otra vez el PP como opción del poder. Acaban de ganar la localidad de Madrid. La candidata que ganó asumió el discurso de voz para ganar. Pero no es discurso, hermano. Es decir, yo te estoy diciendo que... Pero ella no representa la misma fuerza. Sí, pero te digo... Y no la están mirando otra vez como opción de poder al PP en España. No están mirando como opción de poder. Cifuentes, Aguirre, las últimas grandes líderes del PP en Madrid han sido acusadas de corrupción con casos gravísimos. Madrid está mirándolo otra vez. Y tú verás que el PP va a ganar otra vez en España. Denle un par de años para que ustedes vean. Un par de años para que ustedes vean que van a volver a hacer poder. Entonces... esas son las dos posibilidades que yo veo. Que el modelo del PRM se desgaste por una crisis estructural, genere un efecto de choque, una crisis estructural, o que pasados los años, 1 o 2 gobiernos, el modelo del PRM en el poder se desgaste y la gente empiece a mirar, o se desgaste, o caigan en escándalo de corrupción y la gente empiece a comparar el menos malo. Y vuelvo a mirar para el PLD otra vez. Esas son las dos posibilidades. Yo no veo forma. En la figura de Danilo, mucho menos, porque Danilo tiene una prohibición de por vida. De por vida. La única persona que tiene una prohibición de por vida porque fue presidente del 16 al 20 y la Constitución lo dice ahí. Que una persona que el que haya sido presidente fruto de la reelección del 16 al 20 no puede volver jamás. Entonces, ¿qué es lo que ofrece ese partido al electorado? No ofrece nada. Y ese partido históricamente ya está agotado. Históricamente sus estructuras están agotadas. Tienen que hacer una reforma tipo siglo XXI, que era la que yo les proponía a ellos, el proyecto que les realicé, que les diseñé, y prefirieron insistir en el danilato. Y ahí no hay nada que buscar, señor. Honestamente yo lo digo. Lo único que yo aspiro ahí es que haya una crisis estructural para que lleve a reflexión a ese 99.9% que le robaron el voto en las elecciones pasadas internas. Eso es la única posibilidad. Que haya una crisis más profunda y que el 99.9% que no pudo votar en las elecciones internas de ese partido reaccione y provoque un lío ahí. Y hagan una reforma de verdad, no cosmética como la que hicieron ahora. Por otro lado, señores, miren, viendo este tema de la operación Coral, yo digo, este proceso en contra del cuerpo de ayudantes militares del expresidente Danilo Medina viene en una coyuntura donde el presidente Abinader ha manifestado intenciones reales de reformar la policía. Pero después tendrán que venir otras reformas, porque usted puede tener la mejor policía del planeta, pero según Seguridad Perimetral, la policía es un factor de 22 factores que se necesitan para garantizar la seguridad. Es uno de 22. Hay que reformar los otros 22. Entonces, este caso de la Operación Coral viene en ese contexto donde se está tratando de reformar la Policía Nacional por una comisión independiente. Y por eso es que yo le veo posibilidad, porque la comisión que le está tratando de reformar es independiente. Entonces, no tiene todas las influencias internas que tendría una comisión policial. No la tiene esta. Y
está la presión de la sociedad, porque cuando volvamos a la normalidad, todos los indicadores de inseguridad se van a disparar. Entonces, cuando yo estaba diseñando el proyecto de seguridad perimetral, que estaba haciendo mi diagnóstico precario, porque eso se lleva mucho dinero, pero que lo pude construir precariamente, por lo menos las hipótesis están ahí, aunque sean débiles y le falte fundamentación estadística, pero están ahí. Yo encontré, señores, que de los 22 indicadores de inseguridad, había 15 que tenían que ver con la corrupción. Lo tengo aquí todo. 15 de los 22 indicadores del diagnóstico tenían que ver con la corrupción, 8 directamente y 7 indirectamente. ¿Qué me dice eso a mí? Lo que me dice eso a mí es que si nosotros vamos a trabajar el tema de la inseguridad, ya sea a nivel de hacer un programa piloto o hacer acciones puntuales inmediatas a nivel nacional, nosotros tenemos que trabajar el tema de la corrupción en los barrios y en los cuerpos, no solamente en la policía, porque es que se da corrupción en todo. Es que se da corrupción. La cárcel dentro hay más corrupción que afuera. En un centro penitenciario cualquiera de República Dominicana, yo no sé cómo funcionan los que son modelos, los que son están en el nuevo sistema penitenciario, pero en una cárcel normal, miren el video que se hizo viral ahí de un oficial del sistema carcelario abriendo un celular lleno de cocaína por dentro. Pero los celulares están prohibidos en la cárcel. O sea que el celular no debería estar ahí. Ellos deben tener sistemas de comunicación controlados por el Estado. Pero los presos no pueden tener celulares individuales, porque eso les permite operar desde la cárcel y por algo están presos. Entonces tienen que tener comunicación, pero no comunicación privada, individual, porque eso contradice el régimen de pena que están llevando. Entonces adentro hay más corrupción en los sistemas carcelarios que afuera. Y eso pasa en todas las instituciones que toman decisiones de poder en materia de seguridad en la República Dominicana. El tema de la droga en los barrios. ¿Qué vamos a hacer con la droga en los barrios? Esa es una gran pregunta que yo me hago. Porque ya el presupuesto de la droga, Vincho habló, cuando nosotros empezamos este programa, en el 2012, Vincho dijo que en la República Dominicana, él era presidente del Consejo de Droga, que en la ciudad dominicana había 38,000 puntos de droga en el 2012. Ahora debe haber como 100,000 puntos. Ahora con la flexibilidad que tienen los puntos de ser ambulatorio, de apoyarse en los sistemas de reparto modernos, de comprar la droga por la D-Web, o sea, toda la flexibilidad, todas las formas, todas las variantes que tiene el narcotráfico, ya esa economía de la droga en República Dominicana forma parte del presupuesto. A nivel de microtráfico en los barrios y a nivel de narcotráfico en el lavado de la economía. Y la economía de la droga forma parte de la economía dominicana. En los estratos más altos y en los estratos más bajos también. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros enfrentemos la inseguridad de verdad, con determinación política, con voluntad, con ese tema de la droga? Esos son interrogantes fuertes que yo me hago, que son de las únicas cosas que yo no he podido decodificar. ¿Qué vamos a hacer? Para mí, si tuviera en mi mano, yo legalizo la droga blanda y le pongo impuestos. Si dependiera de mí, pero eso no depende de mí. Una sociedad que todavía está discutiendo las causales del aborto en el siglo XXI, con un paquete de argumentos de brujería, no se va a atrever a afrontar el tema de la legalización de la droga. De hecho, en América Latina solamente se atrevió Mujica. Solamente se atrevió ese tipo, que es un gigante histórico y que no le importa lo que diga la gente. Y sabe que está consciente de que eso es así. Y que eso era lo que más convenía hacer en Uruguay. Y los resultados están ahí. No se han disparado los indicadores de consumo. Lo que se han hecho es que se han reglamentado y solamente tienen un problema. ¿Cuál es el problema? El problema sanitario. Pero el narcotráfico ilegal, además del problema sanitario, tiene 40 problemas, incluyendo el de la corrupción, que es uno de los más peligrosos que arrastra el narcotráfico. Y esa corrupción, señores, se expresa determinantemente en las relaciones de poder en los barrios. Esa corrupción que genera el narcotráfico y todo ese crimen y toda esa violencia, que todos esos tigres que están apareciendo en el Cibao, en San Francisco de Macorís, sin cabeza, en Nagua, eso es narcotráfico puro. Y no queremos mirar para allá.
Estamos viviendo en una burbuja. Entonces, todas esas cosas hay que sentarse a negociarlas y a reflexionarlas si queremos seguridad. ¿Y por qué pasa esto? En una sociedad como la nuestra, que ustedes discutían ahorita, que está creciendo desde hace mucho, sí. La sociedad dominicana está creciendo desde finales de los 80, principios de los 90, cuando se produjo el consenso de Washington. ¿Qué hizo el consenso de Washington? Que aplicó la globalización económica a la globalización cultural. Y esto se llenó de franquicia gringa, y ya para tú comerte un McDonald's, tú no tenías que ir a Nueva York. Antes de 1990 aquí no había franquicia, porque estábamos en guerra. Cuando se cayó el muro de Berlín, la economía se globalizó. Y por eso todas las economías crecieron. Entre otros factores, las que hicieron la reforma que recomendó el consenso de Washington, aquí se hicieron la mayoría de ellas, la impuso y la promovió la embajada norteamericana. Ahora, esa economía te empodera, pero institucionalmente el ritmo no es el mismo. Y ese crecimiento económico también te genera niveles de inequidad y niveles de desigualdad profundo, que es lo que está pasando en Colombia. Eso no significa que somos más pobres, no. Eso significa que nosotros tenemos nuestras expectativas desbordadas en función de lo que estamos viendo en el frente. Entonces, hace 20 años nosotros en nuestra canasta básica no teníamos celular, ni tarjeta de llamada, nada de eso. Ahora hay que ponerlo ahí porque esas son cosas fundamentales. Nosotros no teníamos tarjeta de llamada, servicio de internet. Hace 20 años eso no formaba parte de nuestra estructura de gasto, pero ahora lo forma la parte. Y no es que nosotros somos más pobres. Usted va a un barrio esta noche y no encuentra parqueo, porque el que no tiene un motor tiene un carro en los barrios. Entonces, yo no estoy hablando individualmente, estoy hablando por familia. Y todas esas cosas, un vehículo entonces tiene una estructura de gasto complementaria. Y no es que seamos más pobres, es que tenemos otro tipo de necesidades que ya son prioritarias porque las hemos asimilado en nuestra vida. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que meterle en la ecuación de la seguridad en la República Dominicana. Y por eso yo decía ayer, y con esto termino, que nosotros tenemos que sentarnos a pactar la seguridad. ¿Por qué, señores? Porque si nosotros le sacamos todas las estructuras de corrupción, que yo digo que son 15 de 22, sacamos la corrupción en la justicia, sacamos la corrupción en la policía, sacamos la corrupción en el barrio, el tema de la droga, tenemos que plantear una alternativa a esa gente, porque ¿de qué van a vivir? ¿Viven de eso? ¿Viven de eso? ¿De qué van a vivir si se lo quitamos? Entonces, esos son temas que hay que discutir. Yo no sé si la Operación Coral es el inicio de una reforma a toda la Fuerza Armada. Yo creo que no, yo veo en principio que no. Yo pienso que ese es un caso puntual que generó muchísimo rumor público y que el Ministerio Público actuó en consecuencia. Yo no creo, como dice Julio, que esa es una operación que piramiao. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque no se está persiguiendo a nadie. Aquí se está persiguiendo un caso específico porque desbordó la vaina. Desbordó los límites. Y no es el primero. Decía Domínguez Brito cuando habló por teléfono ahorita que él persiguió a un jefe de la Fuerza Armada. Y el tipo está procesado, Peña Antonio, por el caso de los supertucanos. Pero aquí ha habido otros casos anteriormente donde militares han sido también perseguidos y procesados. Y no ha pasado nada. Toda la Fuerza Armada no se ven involucradas por eso. Yo no sé si este es un caso puntual o va a ser que se va a revisar a toda la fortuna de todos los militares. La diferencia que tiene este caso con todos los anteriores es que eran casos específicos. Mencionaste Tucano, puedes mencionar Cuervo Gómez. Gómez con Jorge Blanco. Sobrevaluación. Este caso tiene que ver con riquezas que no pueden justificarse en función de los ingresos de las personas. Entonces, al ser así, es un caso que abarca toda la oficialidad. ¿Pero cómo la abarca, Julio? Porque es la misma situación de toda la oficialidad. No es la misma situación. Es la misma situación. Aquí hay muchísimos oficiales que hacen bien su trabajo y que no usan la nómina de la policía. No, pero también hay que decir algo. Para hacer dinero. No, pero ningún oficial vive de un sueldo. Es que la nómina podemos decir que es una ratrería. Bueno, para tener un rango. Podemos decir que incluso ese expediente, desde el punto de
vista de la nómina, en el fondo, no es inmanejable. Porque tú no puedes demostrar, que manejando, que teniendo unos manejos en 2 nóminas, una gente hizo un fraude de 3.000 millones. Es decir, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Julio, es que no era eso. Además, mira, ahí dice, Julio, no era eso, Julio, es que había... Eso de tomarle, oye, este asunto, esa es una práctica perversa y dañina. Eso introduce 14 pagos a la persona. Eso introduce una serie de cosas que no se quedan ahí. Primero, aquí todo el mundo sabe, desde Trujillo para acá, no hay un solo jefe de cuerpo de ayudantes, o un solo ministro de Fuerzas Armadas, o un solo jefe de la policía, que usted pueda decir que su situación después que ha pasado por el cargo era la misma que antes de ir al cargo. Y usted no lo puede comparar eso con los ingresos que él tenía en el cargo. Julio, pero, no hay manera de compararlo eso con los ingresos que tenía en el cargo. Hay un factor que se explica ahí y que debemos tomar en cuenta. ¿Para explicar qué? ¿Para explicar la corrupción anterior? No, para explicar la corrupción anterior no. Es que, perdóname. O para explicar que el único malo sea un solo... No es que el único malo es. ¿Qué explica el señor que hace la denuncia? Y hablo del señor Girón. Él explica, perdóname, puntualmente. Que hace la confesión. ¿Cómo cómo ellos escalaron el tema? Pero búscate a otro que te va a explicar lo mismo. Pero él dice, pero encontramos. Pero búscate, eso era pequeño. Y nosotros lo llevamos. Búscate a otro que te va a explicar lo mismo. Julio tiene razón. ¿Qué pequeño? Julio tiene razón al decir que en República Dominicana una gran parte de la oficialidad pero nada más me falta un argumento para acabar. Riquezas e ingresos que no pueden justificar. Pero por algún lugar se debe comenzar el cambio. Claro. Se ha empezado el cambio. No, lo que yo digo es, el cambio es, para mí, lo primero es que el cambio no puede empezar por una persecución. El cambio tiene que empezar por una reflexión. Y esa reflexión tiene que generar un diagnóstico, y es un documento y una propuesta. Eso no es el cambio. Esto es, para mí, un caso puntual. De una estructura de corrupción que venía generando información y rumores hace años y que debió ser enfrentada. ¿Por quién debió ser enfrentada? Por el PLD y por el gobierno de Danilo. Danilo debió darse cuenta de lo que estaba pasando en su entorno, porque todo el mundo lo sabía. Ustedes no lo sabían, todo el mundo lo sabía. Ahora, nosotros no sabíamos los detalles. Y Leonel debió darse cuenta. Y Leonel también. Y Balaguer debió darse cuenta. Sí. E Hipólito debió darse cuenta. No, es que no es lo mismo. No, es lo mismo. Con todos los presidentes. Julio, es lo mismo. Yo te voy a explicar si es lo mismo. El único presidente. Julio, era lo mismo. El único presidente que se dio cuenta. Era lo mismo. El único presidente. No, esto no era lo mismo, que Julio. se dio cuenta, lo derrocaron en 7 meses. No era lo mismo. El único presidente que se dio cuenta. Bueno, yo empecé mi comentario diciendo. En 7 meses se lo Yo llevaron. empecé mi comentario diciendo eso. Va mi comentario, Julio. Yo empecé mi comentario diciendo eso y estoy diciendo que yo no sé cómo se va a lograr un esquema de seguridad si no discutimos el tema de la corrupción, porque la corrupción es el factor más determinante. Ahora, ¿hasta dónde llegaba esto, señor, esta estructura? Dice el Listín Diario hoy que la pastora Rosy Guzmán hacía culto obligatorio, que todo el mundo tenía que ir obligado, hoy de 3 horas obligatoriamente, y el que no iba le metían 10 días preso. Ni Dios. Coño, no jodan.